muy avanzado en lo que estamos hablando en derecho. Yo creo que muchos somos penalistas y por lo general también a veces acabo de dar dos clases seguidas de perfil criminal que a muchos les gusta y que también tiene mucho que ver también con lo que viene siendo en materia de litigación, porque ya lo enfocamos a la investigación cuando aterrizamos que no hay un medio por parte de la criminalística de campo, de lo que viene siendo la criminología, y muchos chicos lo toman como si fuera ciencia ficción forense, ¿no? Como si estuviéramos hablando como las películas y ese rollo, y entonces cuando ven que lo estamos aplicando a un contexto donde también hay que seguir una normatividad y todo este tipo para una prueba tasada, pues como que no era lo que ellos pensaban, ¿no? Pensaban algo que fuera más de la película El silencio de los inocentes o toda esa cosa que es más ciencia ficción. Aquí estamos hablando de un contexto pues más real y sobre todo pues apegado al derecho mexicano. Pues bueno, creo que vamos a empezar con los que nos encontramos. Sí, poco a poco. No importa que nos tengamos que alargar un poco. Sí, adelante. Ok, vamos. Ok, está otra vez igual. Pues no sé qué puede estar pasando, pero ¿sí se está viendo la pantalla? Fíjate que se comparte, dice, pero no alcanzamos a ver, o sea, no logra verse tu pantalla. Chucho, ¿qué podría ser? No, ya te voy a empezar a abrir. Ok, ya va, ya está. Sí, lo que tenía que inhabilitar era una cuestión, ya la puse. Okay, ahí está, ya estamos viendo. Ya está. Okay. Pues bien, como bien lo había mencionado antes, este tema pues es muy tocado, sobre todo cuando estamos hablando a las autoridades preventivas, lo que viene siendo el primer respondiente, y en esa capacitación que también a veces impartimos a los fiscales cuando son de nuevo ingreso, sobre todo en una materia muy importante que viene siendo lo que es la criminalística de campo y los medios que vamos a aportar a través de servicios periciales. Permítanme. Ya, ok. Estamos, ok. Sí se ve entonces, maestro, ya se ve la presentación, ¿verdad? Ya se empieza a ver, ya se ve un PowerPoint, pero todavía se ve negra la imagen. Quizás un poquito de tiempo ahorita ya se visualiza el contenido. Ok. Bueno, pues mientras está, ya empezamos a dar. Bueno, tenemos en el concepto sobre la cadena de custodia. Y pues primero, antes de hablar de la cadena de custodia, tenemos que entender un concepto primordial con los medios de prueba, que son los que vamos a incorporar a su vez en la carpeta de investigación, porque a veces hay una definición muy errónea. Pero antes de hablar de eso, pues tenemos que hablar que tiene que haber algo que ocurre para que se dé este hecho, en este caso un delito, el homicidio, no sé, el robo, un secuestro, cualquier situación donde va a llegar por parte de la trilogía investigadora, que en este caso es Ministerio Público, fiscal como el director, en lo que viene siendo servicios periciales, policía científica también como se le conoce, o lo que ya viene siendo también... el contenido. Ya estamos viendo el contenido. Hecho. Y en este caso tenemos también, porque es una trilogía que es fiscal, de director, y tenemos las dos policías. A veces comúnmente se le denomina como perito y es una parte errónea. ¿Por qué? Y ahorita vamos a tocarlo más a fondo cuando veamos lo que es la criminalística de laboratorio. Pero en este caso, quienes arriban al lugar de los hechos para hacer la recolección de esos medios de prueba, si viene siendo por parte de lo que es la trilogía investigadora, que viene siendo servicios periciales o policía científica, a su vez también acompañados de lo que viene siendo la policía
ministerial o lo que conocíamos antes como la policía ministerial. El fiscal, si bien es cierto, es el director de la trilogía investigadora, también se puede apersonar en el lugar de los hechos. A veces hay una definición de que se contamina o no, pero que él no puede estar contaminado porque el hecho ya ocurrió. Si a mí como fiscal en funciones me constara, por ejemplo, vengo en mi vehículo y veo que sucedió un homicidio enfrente de mí, pues en este caso yo no podría integrar esa carpeta de investigación o en caso de acudir a audiencia en cualquiera de sus etapas. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, en ese caso, pues yo ya no puedo ser, soy parte porque yo soy testigo del hecho, entonces en este caso sí. Pero cuando ya acudimos como trilogía investigadora, nosotros somos los directores en el sentido de que vigilamos esos partes torales, que ahorita vamos a ver cuál es, que es la licitud, legalidad y autenticidad. Nosotros tenemos que regular lo que viene siendo la legalidad por parte de las policías investigadoras y la policía científica en el lugar de los hechos. Por supuesto que nosotros no nos vamos a encontrar en lo que viene siendo la zona de procesamiento del lugar de los hechos o los círculos concéntricos, sobre todo donde se encuentra la ruta crítica, porque esa no es nuestra función y entonces también ahí estuviéramos incurriendo en un delito porque nosotros no estamos facultados para procesar ni para recabar las entrevistas en el lugar de los hechos, por supuesto. Ese es trabajo de nuestras policías, pero sí podemos vigilar que el trabajo que se esté realizando por parte tanto de la policía ministerial como la policía científica lleve implícito lo que viene siendo que sean actos legales y sobre todo que no sean ilícitos en contra de los derechos de la persona, de la víctima, del victimario o de cualquier otra situación que se pueda dar. Ya una vez que arribamos al lugar de los hechos, también hay otra cuestión, porque no siempre llega primero la trilogía investigadora. El primero que se encuentra por lo general en el lugar de los hechos, por no decir que un 99%, es en este caso lo que viene siendo el primer respondiente. Y es aquí donde viene esa problemática muy fuerte que hay en México, porque si bien es cierto, cuando empezó todo, cuando fue en el 2008 que se empezó a aprobar para la entrada del nuevo sistema penal acusatorio y dejar atrás el sistema inquisitivo, pues, ¿qué pasó con esto? Hubo una capacitación muy intensa de la cual yo también fui parte, ahora sí como alumno, para entrada del nuevo sistema y pues prácticamente también era una trilogía procesal, el juez, el fiscal y la defensa. La defensa, pues a lo mejor de la Defensoría de Oficio y muchos de los abogados que también por su cuenta o a través de algunos cursos que hubo en algunos estados también se actualizaron. Pero el problema que veo yo muy fuerte que pasó, y lo digo como una manera neutral, que conoce también lo que es el trabajo de otras policías en otros países, es de que se dejó afuera muchas autoridades preventivas y era una problemática muy grande que la estamos viviendo ahora porque prácticamente tenemos policías que no son de carreras y viene esa problemática muy fuerte cuando tenemos las policías municipales, después tenemos una policía. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la policía municipal depende totalmente a veces de lo que viene siendo pues el erario municipal, los alcaldes. Muchas veces realmente los confunden y pareciera que fueran más un cuerpo de seguridad o están afectos a otras funciones, a cuidar a la esposa del alcalde, a andar transportando sacahuiles, o sea, cosas que no son sus funciones son la prevención del delito. Y aparte con esto, que no son actualizados o son gente que entró realmente con un estudio mínimo y que no tienen esa capacidad a veces para entender que también de sus actos emanan situaciones legales que pueden repercutir, como lo que pasó recientemente y tristemente aquí en Quintana Roo, con el uso de la fuerza por parte de algunos elementos. Yo no voy a evaluar si fue correcto o fue incorrecto, pero a veces también el desconocimiento por parte de ellos es muy brutal. Yo les voy a dar un ejemplo de que cuando en el 2008 arribo aquí en México y me incorporo a la fiscalía, después de tener ese curso, bueno, ese diplomado que tomé en España de casi 6 meses, que prácticamente eres el trabajo de un policía municipal, un poquito más abajo de seguridad integral, pero por Dios que 3/4 de esos 6 meses estamos hablando sobre lo que viene siendo este tema que voy a tocar ahorita, sobre el derecho, sobre el uso de la fuerza, sobre todo este tipo de situaciones y lo operativo en una menor medida, porque primero tienes que comprender tus actos. Me incorporo aquí en México, estoy en un pueblito muy chiquito aquí del norte de Veracruz, que fue mi primera agencia municipal, y cuando me toca mi primer homicidio, que ya tenía un poco de experiencia, porque también estuve trabajando en Tamaulipas, allá en la frontera, en Miguel Alemán, con otro fiscal que está ahora aquí en Playa Vicente, y pues ya tenía un poquito de experiencia en el ámbito del derecho penal, pero me lleva una gran sorpresa porque
tuvimos un homicidio y de repente llega hacia mí una persona ya grande de edad, un policía ya muy mayor de edad. La persona sí noté que no hablaba así muy fluido, pero esta persona llega con el machete en la mano de la persona que se le quitó la vida y me dice, señor licenciado, le traigo aquí el instrumento con el que mataron a la persona y este machete se lo lavé porque traía sangre para que usted no se manchara. Por supuesto que yo caí en un estupor fenomenal porque dije, ¿cómo está pasando? ¿Cómo es que pueda pasar esto? O sea, y le digo a mi oficial secretario, oye, pásame el código porque pues no es posible que esto esté pasando. La verdad es que esta persona, en lugar de un cuerpo de policía, tendría que estar en una cárcel por lo que está haciendo. Es una omisión muy grande, es un delito lo que está pasando aquí. Y ya me explica él, mire, antes que nada, pues ahora sí que parecíamos como si fuéramos la película La Ley de Herodes con el PEC, orientándolo primeramente a Gutiérrez, o cómo se llamaba y pues me dice, mira, lo que pasa es que esta persona hace 2 meses él se encontraba piscando naranja en el terreno del alcalde, del actual alcalde que ganó, y todos ellos se los trajeron a trabajar aquí de policías, pero si usted se da cuenta casi no habla español porque él habla náhuatl. Entonces yo me quedé con una sorpresa de que cómo es posible entonces que le están dando a él un rifle de asalto o un arma corta y esta persona podría en su caso, vaya, usar el uso de la fuerza, no sabría disparar, no sabría tener un tiro de precisión, cómo es posible. Y sobre todo que este medio de prueba, que es el arma homicida, pues prácticamente la está, pues, si hubiera sido en este nuevo sistema, pues por Dios. Afortunadamente fue un domingo a medio pueblo, había 1000 gentes y pues otro medio de prueba y no estamos hablando de la trazabilidad de la prueba como la tenemos ahora, ¿no? Fue en el 2008. Entonces, pues afortunadamente todavía no nos llegaba ese nuevo sistema y con todo lo que implica. Entonces, ya después de entender que verdaderamente la persona y recordar que sí, me trajo el machete y no había dolo por parte de él, había un total desconocimiento de todo lo que estoy hablando ahorita y pues me aboqué a la tarea de capacitarlos a esos policías municipales. Me acuerdo que fue entre semana con un calor de casi 42 grados, unas 2 bicolas calientes y me traje también un elemento del comando de la policía municipal para que les enseñara sobre lo que venía siendo el adiestramiento en el uso de las armas y lo que son sus funciones para cuando tengan que hacer el uso de la fuerza, una detención en flagrancia. Y básicamente con esto, pues fue tan bueno el resultado que tuvimos un homicidio posterior de un taxista de aquí de Huejutla Hidalgo que estaba colindante. Ya había habido otro homicidio y gracias al trabajo también que ellos hicieron en el lugar de los hechos y posteriormente con la reconstrucción y con toda la recolección de sus indicios, pues prácticamente fue que se pudo lograr a procesar a esas personas que cometieron, unos jóvenes, y también con ese principio que habíamos hecho de una perfilación criminal. Entonces, ese es el problema muy grave que tenemos con respecto aquí en México, con respecto a las policías municipales que dependen totalmente de un erario público y no conocen su trabajo para poder hacer esta preservación del lugar de su recolección, porque ellos también recolectan indicios cuando, por ejemplo, no hay un muerto, se encuentran armas, se encuentran objetos, y pues si ellos no conocen los conceptos de la cadena de custodia, prácticamente todo lo que podrían arrejar, que a lo mejor puede que no haya un detenido, o sea, un QRR, quien resulte responsable, pero posteriormente estos medios de prueba que van a ser incorporados no tengan la validez porque ya el juez se dio cuenta de que, perdón, la defensa ya se dio cuenta de que pues no hubo cadena de custodia, no hubo ninguna metodología, no hubo ninguna preservación, el embalaje ni siquiera hay, entonces todo esto repercute. Y de esto acordémonos en años anteriores, hace unos más de 10 años, cuando había un detenido, que era detenidos de las organizaciones delincuenciales, cómo los ponían o los exhibían en los hangares de ahí del aeropuerto de la Ciudad de México, con todas las armas, el dinero y la droga, así pues, en mesas, y ellos atrás, sin siquiera tapar sus identidades, porque pues existe el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué pasó con esto? Pues que entonces el medio de prueba se venía viendo por estas cuestiones, porque ni siquiera los que manipulaban los objetos, las armas, venían con sus manos descubiertas, todas las armas llenas de huellas de todos, menos de los inculpados. Entonces se volvió esto algo fuerte y posteriormente ya se dieron cuenta que ya las armas ya venían en las cajitas, ya venían ahí, ya los presuntos venían volteados, hasta que finalmente ya se opta por no hacer eso, porque eso es innecesario. La verdad es que
Aparte, no pueden exhibirlas, pero aunque sean culpables por la presunción de inocencia, pues no se puede hacer. Pero eso era desconocimiento total, y si no, vayámonos también a varios casos, que ahorita no voy a el tema a tocar porque pues nos vamos a desviar un poquito. Después nos vamos, como estábamos hablando, de las policías estatales, que tienen un poquito más de mejor capacitación en los estados, sobre todo aquí en Veracruz tienen muy buenas, inclusive estamos dando la docencia también ellos, si bien lo sabe usted, maestro Miguel Olvera, estos están en el Encero, aquí en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, y todos los estados tienen sus academias regionales de los policías estatales, los cuales, como son recursos federales, también que son estatales, regulados también por la normatividad federal, reciben una capacitación muy óptima. Después tenemos las policías federales, pues también he sido docente aquí en la ciudad de San Luis Potosí, sobre todo los de la Federal de Caminos, en el estado que había mencionado, y ellos tienen un grado de estudio mucho más elevado, son personas que tienen carrera, tienen experiencia de campo, tienen conocimiento hasta varias lenguas, y si bien no recuerdo, la Policía Federal de Caminos, allá por el 2006, perdón, por el 2012, 2013, yo me acuerdo que ellos ya manejaban la cadena de custodia, sobre todo su IBH, tal y como lo estamos viendo ahorita, y evolucionó porque ellos ya venían un poco más avanzados en el sistema. Y por último, pues tenemos las entradas de la Guardia Nacional, que va en este ámbito, como las que viene siendo la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, que son también parte en la prevención del delito, que tienen ese rol también, y también les damos las capacitaciones a ellos para que entiendan cómo es una preservación. ¿Y por qué me voy a esto y no me voy directamente a la cadena de custodia? Porque la cadena de custodia prácticamente es el último eslabón sobre lo que viene siendo primer respondiente, lugar de los hechos, preservación del lugar de los hechos, lo que es la trilogía investigadora, lo que viene siendo ese proceso de todos esos indicios y que se van a poner finalmente en cadena de custodia. ¿Para qué? Para que tengan su repercusión como medio de prueba en lo que es la carpeta de investigación y posteriormente en las etapas de juicio correspondientes, ya sea la intermedia, pero también hay medios de prueba que los pueden valorar, por ejemplo, en un control judicial. Entonces, es importante. Y quisiera tener ahí el concepto de que, para que no nos confundamos, porque a veces todos manejan, esto es evidencia, esto es prueba, y todo tiene una circunstancia. Y esto sobre todo se lo enseñamos muchos a los policías, porque como en México no tenemos también esa cultura de lo que son los almacenes de evidencias, como lo hemos visto en otros países, y me ha tocado trabajar, pues a veces tenemos el riesgo de que cuando la policía o la policía preventiva no sabe, así como también, pues, no en el caso del perito, el perito ya es más especializado y él sí conoce estos conceptos, pues empieza a llenarnos ahora sí el almacén de evidencias con cosas que no son ni necesarias. La otra vez acabo de entrar con mi jefe y teníamos huesos de vaca, pellejos, cosas que no deben de estar ahí, porque realmente, pues ya una vez que fue tomado y secuenciado por el perito en el lugar de los hechos, no le vería ningún caso tener huesos de vaca que tienen que ver con el delito de abigeato en su variante de despele de ganado, y pues cuestiones que a veces ellos, porque no saben distinguir estas tres vertientes. ¿Cuáles son estas vertientes? Tenemos el indicio. ¿Y qué es el indicio? Si ahorita, por ejemplo, aquí que me encuentro en un lugar cerrado, y imaginémonos que nos encontramos en un salón, no sé, un salón, para hablar algo que todos conozcamos, una sala de cine, que se cometió el homicidio en una sala de cine. Y ahorita estoy viendo una sala de cine en mi mente. Si bien es cierto, a lo mejor alguien mató a una persona en la oscuridad con un cuchillo en una butaca, pues el trabajo por parte de las autoridades preventivas junto con la policía investigadora y la policía científica es la recolección. Pero ¿qué son indicios? Todo lo que se encuentra dentro de esas salas son indicios. Pero no todo quiere decir que se va a transformar en evidencia y en prueba. Cuando algo ya está relacionado directamente o vinculado con el objeto del delito, en este caso con el cuchillo, la sangre, no sé, algún resto biológico, sangre, semen, cualquier otra sangre, semen, pelos, piel, escamas, cualquier otra de esa situación. Estoy yendo un poquito muy al extremo, pero para que se entienda, ¿no? No quiere decir que esto vaya a pasar. Ok, si bien es cierto, a lo mejor una de las bolsas, una de las vasos de refresco puede que tengan sangre, pueden que tengan la saliva, pueden que tengan el pintalabio, puede que tengan huellas dactilares. Quiere decir que esa tiene una vinculación con el delito, en este caso con la víctima o el victimario, pues eso se va a transformar en una evidencia
pero no vamos a poner todos los vasos que se encuentran adentro de la sala para ver cuál es el que pega, que ese es el error muy común que tiene a veces las policías, que no están totalmente capacitadas y te traen por lo general todo, hasta las bandejas. Y estoy hablando de un ejemplo de que se me ocurrió una sala donde todos estamos viendo, porque todos hemos ido a una sala. Ok, a lo mejor la bandeja que sí tiene sangre, esa sí la vas a poder incorporar. ¿Por qué? Porque va a decirte si es la sangre que pertenece a la víctima, al victimario. Hay una que se llama la trilogía víctima, victimario, lugar de los hechos, y de ahí deriva lo que viene siendo la teoría de Lockhart, que todos los actores dejarán los hechos. Y aquí es donde viene el problema, cuando la autoridad no sabe totalmente, no es buena para poder localizar esos indicios, y pues a veces puede que quede un crimen impune, ¿no? Hablando toralmente. Ya una vez que vinculamos ese indicio, ya tenemos el cuchillo que lo encontramos aquí en la sala del cine, ya tenemos un vaso, que el vaso tiene huellas de sangre, tiene un pintalabios, a lo mejor pudo haber sido una mujer que se encontraba con él, fue un varón, y había dos vasos, un vaso tiene pintalabio, pues muy claramente nos va a decir que también la persona que pudo haber sido, pues fue una mujer. O no me quiero aventurar, ¿no? A lo mejor puede ser una persona también travestida, no sé, que tenga pintalabio, pero algo que represente. Entonces, eso también va a pasar a ser parte de lo que viene siendo ya una evidencia. Ya que tenemos nuestro conjunto de evidencias, tenemos ahora que incorporarlas a su vez para el fiscal o el Ministerio Público, dependiendo de cada estado. Algunos ya cambiaron a la figura de la fiscalía, otros siguen siendo Ministerio Público, pero 4 días es válido, no pasa nada. Entonces, cuando ahora sí la policía preventiva en este caso, o en su caso ya que fue procesado en el lugar de los hechos por lo que viene siendo la policía ministerial o la policía científica, pues se lo va a incorporar esos medios de prueba que ya son evidencias, pero esas evidencias que ahora son medios de prueba, ¿cómo los va a incorporar a la carpeta de investigación? En cadena de custodia. Tiene que ser en cadena de custodia. Oye, llegó una persona, a lo mejor allá, encontró, a lo mejor después cerraron la sala y no sé, la dejaron liberada o cualquier cosa, o en otra parte de la sala encontraron un objeto que es un celular, a lo mejor de la víctima victimario, después de que ya acudió la trilogía investigadora, es válido, puede acudir también el trabajador, el dueño del cine, el gerente, a llevarlo a la investigación, perdón, a la fiscalía, y entonces ahí lo presenta, tiene la validez, pero la cadena de custodia, ¿dónde va a empezar? Desde el momento que le incorpora. Ok, Ministerio Público la recibo, pasas a los servicios periciales, pasa con servicios periciales si es que tocaste el objeto para que te desvincule tus huellas, en el caso dado que hubiera tenido huellas, y entonces ese medio de prueba puede ser procesado, porque también, y estamos hablando de telefonía, que es otro ámbito muy complicado, cuando tenemos un QRR sobre todo y no sabemos quién pertenece, que eso se tiene que llevar a un control judicial para la solicitud o extracción de datos o metadatos de ese celular a través del control judicial. Precisamente ahorita estoy haciendo una que me están pidiendo sobre un homicidio que a su vez se va a pedir a los juzgados federal en la Ciudad de México, en lo que es a través de la plataforma del Poder Judicial. Y no es algo tan fácil como lo platicamos, tiene que ir totalmente motivado y fundamentado, tiene que estar dando, porque es el acto de que se va a poder violar un principio que viene siendo la intimidad, que es muy garante por el derecho mexicano, y entonces, ¿por qué el juez me va a decir, ¿para qué quieres esos datos? ¿Para qué te sirven? ¿Desde cuándo los quieres? ¿Por qué los quieres? ¿Qué me estás aportando? ¿Cuáles son los datos de prueba para que tú me lo puedas pedir? Porque también el juez no te va a dar una intervención para que tú puedas saber todos los números telefónicos, la posición geográfica donde se encontraba la persona, que eso nos va a permitir hacer una red de vínculos muy, muy importante para cuando estamos manejando en materia de investigación criminal. Pero el juez va a decirnos, bueno, ¿qué estás presentándome? ¿Qué es lo que tienes? ¿Está motivado? ¿Está fundamentado? Ok, tú eres la persona idónea, es a través de ti como regional, es a través de ti como fiscal general. ¿Cuánto es la temporalidad? Porque no te puedo dar, si tú vas a pedir automáticamente un teléfono celular que fue, dame todos los datos de llamadas y del año 2000, estamos a 2021, del año 2015, pues eso es imposible porque solamente son de un año, casi 2 años, donde tienen almacenado todo ese tipo de información en los servidores de las telefonías celulares, en este caso Radio Móvil, Dipsa, Telcel, o en el caso dado de Movistar. Entonces, cuando ya incorporamos, para volver a lo mismo, tenemos la evidencia, ya la incorporamos como medio de prueba, ya se va a transformar prueba cuando ya se encuentra en la carpeta de investigación o en manos del fiscal, tiene que tener esa cadena de custodia, ¿ok?
Si no tiene esa cadena de custodia es donde viene el problema, porque el juez no la va a valorar, la defensa va a poder argumentar prueba ilícita, esta prueba no es legal, esta prueba no es auténtica, y hay que también distinguir cuál es esa parte, porque nada más no tiene validez, señoría. ¿Por qué? Porque no tiene validez. O sea, sí, pero es como un agravio en el amparo. ¿Qué te está agraviando? O sea, ¿qué parte de la prueba tú me estás diciendo? Es que es abundante, sí, abundante, ya conocemos, pero aquí nuestros principios también de legalidad y por parte de la autenticidad implica más también el estudio de la criminalística de campo, la criminalística laboratorio. Y aquí es donde viene esa cuestión, por eso un buen defensor que conozca defensa privada siempre se va a hacer allegar de un asesor forense que conoce todo lo que ahorita su servidor le está pudiendo expresar. A lo mejor pueda que haya sido un ex fiscal, un ex perito, alguien que pudo haber sido un policía ministerial y que conoce esta parte toral de los medios de prueba, y entonces a los oídos de la defensa, de su defensor privado o público, esta prueba no está bien por esto y esto, se lo va diciendo ya al oído como su asesor, y pues él en el uso de la voz, al ser el colegiado, al ser el abogado defensor, al ser el litigante, pues ya se lo externa o ya sea a su vez, pues lo increpa a la fiscalía en su caso dado. Y es aquí esta parte importante de los medios de prueba para poder hablar ahorita de lo que viene siendo la cadena de custodia. ¿Qué entendemos por licitud? ¿Sí se está viendo, maestro Luis, donde viene la parte de licitud, la legalidad y autenticidad? Estamos viendo la diapositiva del indicio, la evidencia y la prueba. Acabo de cambiar. ¿Sabes qué? Creo que ya cambió. Okay. Es que creo que está muy lento la señal o algo así. Algo así. Sí, porque sí, también debe haber cambiado imágenes para que pudieras. Pero bueno, ¿qué entendemos por la licitud? Consiste en la resolución o obtención se haya verificado observando el respeto a los derechos humanos en la forma establecida en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes locales. La licitud, porque muchos confunden el término de la licitud con la legalidad, y ojo, no es lo mismo. La licitud estamos hablando de los derechos. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso que estuviera pidiendo una intervención de las cuentas bancarias de una persona, pues su derecho al patrimonio, el derecho a la intimidad en el caso de las llamadas telefónicas. Pero también hay otra ilicitud también que puede ser muy grave. Hay una serie, y es ahí donde vengo a veces y digo, la ciencia ficción forense, que a veces y a veces realmente sirve para engrosar series de Netflix. Pero Netflix también tiene algunas series que son buenas, y hay en una que se llama The Wrecking Videotapes. Esa es muy buena porque habla de esto, precisamente de los medios de prueba, pero hay otra que es un poquito más entretenida y les va a gustar mucho, se llama Manhunter, y habla sobre el famoso caso de Luna Bomber, Ted Kaczynski, que era un genio esa persona, la verdad era tan genio que llevaba más de 10 años que no lo podían capturar. Y cuando finalmente lo capturó el FBI y tuvieron que internar, porque era una persona sumamente inteligente, y para poner una bomba o un paquete de bomba se iba hasta otro estado, hablando si estábamos en Veracruz, se iba a Tlaxcala y en Tlaxcala lo embarcaba ya sea en el correo, pero lo hacía de una manera que todo el trayecto llevaba guantes, iba disfrazado, y era una persona, tenía un IQ altamente, o sea, no era, como a veces lo pueden pensar, una persona loca, lo que no era una persona muy inteligente que pues, desgraciadamente tenía otra ideología, y pues ocasionó varios homicidios. Y cuando finalmente obtiene la orden por parte del juez para ingresar a su cabaña y encontrar todos esos medios de prueba, se estaba hablando de una nueva ciencia forense que en sí era la interpretación de su forma de escribir y todo esto que implicaba a través de la criminología. Y cuando ya tienen esa orden de aprehensión, pues ya se introducen y encuentran todo el material. En esa parte hay una que se llama el fruto del árbol envenenado. Yo creo que ya los que somos abogados y ya tenemos tiempo en materia penal ya la conocemos. Es una manera, véanla, porque es una manera muy tal en la cual te lo explica de una manera tan simple, tan concisa, de cómo puedes destruir todo un caso totalmente. Y de ahí viene el caso también de lo que pasó con O.J. Simpson cuando fue lo del famoso guante. En esta parte, y lo dice muy claramente el juez cuando se lo increpa a Ted Kaczynski, se lo dice porque él emancipó también esa teoría del fruto envenenado, pero el juez no se la quiso jugar
porque dijo, no quiero que me pase como el caso de O.J. Simpson, y pues eso ya queda otro término, pero realmente fue porque era muy politizado ese caso, ese asesino serial, y pues el juez no se la quiso jugar. Pero en el caso de O.J. Simpson, pues no funcionó, porque realmente sí tumbaron todo, inclusive ese guante, que decía una frase, si no queda, no, descártalo, pero es también por desconocimiento de la fiscalía. Y es ahí donde viene en parte de toda la retrocultura que podamos tener. Yo, como les había mencionado, jugaba fútbol americano, y yo creo que O.J. Simpson también se aprovechó de ese conocimiento que él tenía, porque todos los que hemos jugado fútbol americano y usábamos los guantes, sobre todo los anteriores que eran guantes de piel, sabíamos que después de que se mojaban por el sudor, y el sudor o la sangre también, se encogían. Entonces él muy aventajadamente, cuando supo que el fiscal le dijo, adelante, me lo pruebo, y lo puso de una manera que sabía perfectamente que no le iba a encajar, pero el guante lo fuerzas y sí te va a entrar. Desgraciadamente el juez se compró la teoría del caso de la defensa, y pues espontáneamente con eso pues echó abajo muchas de las cuestiones en las cuales pudo haber salió el famoso O.J. Simpson. Entonces estamos hablando de que esos actos emanan de una ilicitud. Vámonos ahorita en el caso que acaba de pasar recientemente, que acaba de hacerse muy famoso, y no lo toco por eso, porque la verdad que no, yo lo manejo desde mucho antes, siempre ha sido un caso que también pongo, porque uso en el caso de la criminología el famoso caso de Francisca Cetina La Paca, cuando tengo que hablar de perfilación criminal, pero también cuando hablo de criminalística, en este caso de la ilicitud, pues estoy hablando también del caso de Florence Cassés y esa reconstrucción, esa detención que se dio en el lugar de los hechos, que todavía no me queda claro qué fue, si fue o no fue, si fue una mecánica de hechos, si fue una reconstrucción o qué fue, pero totalmente una ilicitud tan brutal que eso derivó en la salida también de la francesa. Difícilmente va también la otra persona, porque también estaríamos hablando de política criminal y lo que viene siendo el estado de comunidad. Entonces, son cuestiones muy, muy importantes para poder interpretar y para poder abarcar, para poder verlo en tan poco tiempo. Como les había dicho, pues este simplemente es un tráiler de la película, de qué se trata. Posteriormente, pues ya tendrían que ustedes capacitarse, estudiar por su cuenta y entender un poquito más de qué emana todo esto. Entonces tenemos que esa es la parte de la licitud. Y por ejemplo, imaginémonos que obtenemos una declaración de una persona a través de la tortura, que es otro caso también de prueba ilícita muy grave y que puede ser valorada en cualquier parte del juicio, hasta ante la sentencia, por supuesto. Y pues ahí también tenemos algo que se llama, el juez percibe esto, tenemos algo que se denomina el protocolo de Estambul, que yo creo que algunos lo han conocido. Es un grupo interdisciplinario por parte de la Fiscalía. ¿Se violenta el principio de igualdad? Sí, pero es porque ese grupo interdisciplinario se supone que está capacitado para poder ser, es un grupo colegiado de peritos en el área de medicina forense, en el área también de psicología y de criminalística, que van a hacer la valoración, inclusive para no violar el principio de legalidad, cuando eso lo dirime el fiscal, cuando se tiene conocimiento de que hay una tortura por parte del juez, se le da parte a la fiscalía, en este caso una unidad, se nombra un fiscal, el fiscal empieza a hacer esa investigación, se nombra una trilogía, perdón, un grupo interdisciplinario, van y realizan, inclusive yo no podría estar con y no puedo estar, y a lo mejor no sé si se comete un error así, pero ¿por qué no podría estar? Porque como soy parte de una autoridad, yo podría estar causando la intimidación a la persona, le estaría violentando su derecho a la licitud y por lo tanto después se va a emanar otro que viene siendo la legalidad. Entonces, son cuestiones muy delicadas de amplio espectro para poder tomarlo ahí por parte de la litigación, y en este caso teníamos que también pues especializar un poquito, como le vuelvo a decir, esto nada más es una embarrada de pan, realmente es muy extenso para poderlo abarcar, pero bueno, en sí es una apertura. Luego tenemos el que viene siendo la legalidad, y pues todo viene emanando de lo que vienen siendo las leyes locales, tratados, donde pues prácticamente también tenemos que tomar en cuenta de que si esa autoridad estaba facultada para poder haber realizado ese acto, porque también hay delito de acción o de omisión, por ejemplo, cuando una persona es detenida en una carretera federal por una autoridad estatal y la revisión no fue conforme a derecho. Por ejemplo, hubo una intervención y se le encontró un arma, que será un error muy común, porque pues yo les decía a veces a los policías, ok, lo detuviste y ¿cómo encontraste el arma? Es que la traía en la cajuela. Ah, ok. Entonces tú eres Superman, tienes poderes de rayos X para que hayas visto el arma en la cajuela y te diste cuenta que estaba en la cajuela desde el momento que se paró el vehículo.
para tú poder encontrar el arma en la cajuela, tuviste que intervenir el vehículo y tuviste que haber abierto la cajuela o la abrió él, pero hubo una orden por parte de un juez, hubo estado de necesidad para que tú lo pudieras haber hecho. ¿Qué fue la relación? O, por ejemplo, en el uso de la fuerza, también, que es un tema muy importante. Usaste la fuerza, ¿cómo la vas a justificar? ¿Hubo proporcionalidad? ¿Estás facultado? ¿Tú eras un policía que está capacitado en lo que viene siendo los cuerpos de cuando son las manifestaciones, que se les conoce como granaderos, pero tiene otro nombre que no es ese? Tú estás facultado para poder haber realizado, porque si se supone que tú estás en ese cuerpo es porque tienes la capacidad para poder hacer el uso racional de la fuerza, conoces cuáles son los candados para no poder lesionar a una persona. No lo tienes, entonces pues estás en un estado de ilegalidad, no de ilicitud, de ilegalidad. Y eso también se hace valer en una audiencia. Y por último, un principio muy importante que es la autenticidad o la mismidad, que significa que la evidencia que se recolectó en la escena ha de ser la misma que se está presentando ante el tribunal. Físicamente es la misma, debe de ser la misma. Y es aquí donde viene lo de la cadena, ahorita desgloso por qué. Pero ojo, nunca va a ser la misma. Desde el momento que un cuerpo toca el oxígeno, se está oxidando. Nuestro cuerpo está envejeciendo porque se está oxidando. Los metales se oxidan. Todo se envejece, o sea, prácticamente todo. Entonces, claro que no va a estar igual, se debe de preservar, que esté lo más mismo posible, lo más original posible. Es ahí donde vienen los embalajes que se van a hacer cuando es la cadena de custodia. Y pasamos ahorita al siguiente punto, pero quiere decir que estos medios de prueba que se recolectaron en el lugar de los hechos se encuentran lo más originales y lo más mismos posible. Por ejemplo, la teoría de Lockhart, que los autores van a dejar una huella, un indicio en los objetos, el arma con el huella dactilar, el cuerpo que puede tener sangre del victimario, el semen, puede tener, eso nos va a servir para la criminalística laboratorio, para allá voy, no me quiero adelantar, pero todo eso que se va a obtener ahí tiene que ser preservado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos en el caso de un arma y de repente tiene las armas, huellas de todos, menos de la víctima? Pues la defensa lo va a hacer valer a través de qué, pues señoría, esa arma se la plantaron porque tiene huellas de todo menos de mi cliente. Y a lo mejor sí tenía las huellas, pero fueron borradas porque hubo una manipulación innecesaria de esa arma, como lo que habíamos comentado cuando los presentan ahí, antes lo hacían en los hangares para exhibir a la persona y todo eso, y bueno, eso era innecesario porque realmente esos medios de prueba son para desahogarse en una audiencia y no para estarlos exhibiendo así donde se pueden contaminar, donde por ejemplo el lugar de los hechos no fue debidamente preservado por el primer respondiente y está contaminado por pasos. Cuando una policía, por ejemplo, acude, tiene que tener un protocolo para poder llegar hasta donde se encuentra el cuerpo. No pueden andar caminando como si fueran Juan por su casa. Tienen que tener un protocolo que se llama una ruta crítica para que no haya contaminación, y cuando llega posteriormente servicios periciales le dicen, ven para acá porque ahora tengo que desvincular tus huellas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que las huellas de tu calzado analizarlas para que a su vez, sí, estas son las huellas, porque también hay otro principio de la vida y de la vida y de la salud de las personas que se pueden encontrar en el lugar de los hechos. Si hay un cuerpo, pues nos hemos topado casos donde pensamos que el cuerpo está sin vida, hemos arribado al lugar de los hechos y el cuerpo todavía tiene vida, y entonces tenemos que llamar a servicios. Entonces lo primero que tiene que hacer el policía cuando está en el lugar de los hechos es primero cerciorar si la persona no tiene vida. Entonces, si va a acudir hacia donde se encuentra él, pues tiene que caminar, no puede llegar flotando, por supuesto. Ya llegó, ya se cercioró, se regresa por el mismo lado, no tiene vida, ahora sí se preserva, se acordona, y que llegue posteriormente lo que viene siendo, pues, servicios periciales junto con lo que viene siendo la policía ministerial. Entonces, eso es lo que vamos a preservar en la mismidad y lo que viene siendo la autenticidad a través de que esa cadena de custodia y el embalaje de los objetos, el arma que ponemos en esa caja donde va a llevar los hinchos para efectos de que no se pierdan las huellas dactilares, de que no se contamine, la sangre que lo van a llevar en los containers. ¿Por qué? Porque también la sangre son restos biológicos. Imaginémonos también un lugar que no tiene una fiscalía, que no tiene un almacén de evidencias idóneo, que no haya sido almacenada en congeladores o tienen un nombre especial, pues totalmente se echan a perder y pues se pierden los medios de prueba. Muchos de los casos en Estados Unidos que se han resuelto hasta ahorita eran porque tenían en cierta manera preservado muchos de los indicios que tenían, y en esos tiempos todavía no existía la que venía siendo la prueba del ADN, y en algunos casos han salido
han liberado gente que no tenía nada que ver, pero en ese tiempo la tecnología no estaba tan avanzada para poder llegar a esa parte donde se desvinculaba esta persona del homicidio. Vamos a entender ahora que son las etapas de la cadena de la custodia, la extracción o recolección de los indicios, como bien lo había dicho, llegamos a los hechos. Estamos hablando ahorita de lo que viene siendo un homicidio, porque también, como les había dicho, también son medios de prueba que vamos a incorporar algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de los medios que se le piden a un juez, una extracción de llamadas, de cuentas bancarias, ¿qué otras cosas que llevan el control judicial? Pues también tienen que tener en cierta manera una metodología. Pero en este caso que estamos hablando de algo común, como en un homicidio, como en un delito de alto impacto, pues nos encontramos con la extracción o la recolección de los indicios, donde primeramente, como había mencionado, llega a servicios periciales, bueno, llega el primer respondiente, acordona, asegura el lugar de los hechos, llega la trilogía investigadora, servicios periciales, empieza a hacer la búsqueda, ya sea por medio del sistema de reloj, de trazado, no sé, escalonado, cuadriculado, de arriba para abajo, dependiendo cada lugar de los hechos, porque no va a haber dos lugares de los hechos que están iguales. Y pues ya que una vez fueron esos indicios valorados y ahora son evidencias y se transforman para ser pasadas en cadena de custodia a través de la carpeta de investigación, pues se hará una preservación y embalaje de esos medios de prueba, el transporte o traslado también de la prueba, y es aquí donde empieza la cadena de custodia. La cadena de custodia nos va a permitir definir en qué lugar y ante qué autoridad se encontró en todo momento ese indicio, para que después no exista la duda razonable por parte de la defensa, donde es que ese objeto pues pudo haber sido manipulado por parte de la autoridad, le plantaron las huellas, le quitaron las huellas, le pusieron la sangre, le quitaron la sangre. ¿Por qué? Porque los embalajes van a estar, bueno, no supuesto, tienen que estar herméticamente sellados, deben de estar etiquetados. Y aquí es donde voy porque no todo podrías embalar, no supuestamente por el dolo, sino no vas a poder embalar, por ejemplo, un vehículo completamente, lo tienes que asegurar. En el caso cuando me tocó ir al Estado de México, me acuerdo una que era sobre era un delito federal, tala de bosques, y por supuesto que no te vas a traer el tronco de 20 toneladas hasta dentro de una sala de audiencia. Entonces, ahí es donde viene también esa parte importante de la legalidad, el aseguramiento. Tenemos el otro que es el transporte o el traslado, porque esos indicios van a ser transportados. ¿Qué es lo que pasa? Vámonos en la cadena de custodia. Ya fue asegurado el lugar de los hechos, ya fue preservado, ya fue recolectado esos indicios y ya se transformaron en evidencias y ahora las vamos a incorporar al Ministerio Público. Las llevamos al Ministerio Público, el Ministerio Público las recibe y a su vez las pasa al almacén de evidencia en caso dado, donde el almacén de evidencia va a tener ciertas características, va a ser un lugar espacioso, donde tiene ciertas condiciones climáticas. Tengo ahí el manual, ese manual yo participé con Oscar Montoya del CTI de Colombia. El CTI es un cuerpo técnico especializado en homicidios que se dedica a los homicidios no en hechos de tránsito terrestre y los cuales, mi respeto, la verdad que en esa pasantía aprendí y regresé a los viejos tiempos del sistema inquisitorio, donde veíamos esos almacenes de evidencia, esos temas que tienen ellos para poder valorar y tener los medios de prueba almacenados de una manera idónea. Y pues hay una persona que los administra, que esa persona también tiene una cadena de custodia en el registro de que, ok, este indicio ingresó al fiscal, y es aquí donde viene esa siguiente parte, lo que es la criminalística de laboratorio. Supongamos que ya pusieron esa arma, aparte de servicios periciales, se la pasó en cadena de custodia al fiscal, y el fiscal a su vez la manda para el almacén de evidencias. Antes, cuando no existía este concepto, pues muchos los tenían, como algunos conocerán, sobre todo los más veteranos, en los cajones o en, no sé, en la oficina. Venían problemas graves porque de repente se robaban las armas, se perdían, se destruían o cualquier otra cosa, o los indicios. Por eso son creados esos almacenes de evidencia, donde va a haber una persona que va a ser el que va a regular los indicios cuando van entrando y quienes tienen accesos a él. Ok, de esa arma que tengo allá, ahora yo, fiscal, solicito a través de oficio para que se aperciba, en este caso, el perito de laboratorio, que es la criminalística de laboratorio, para efectos el traslado, que también viene el traslado, porque a lo mejor ese indicio, esa criminalística de laboratorio no se encuentra, por ejemplo, aquí en mi zona, y se tendría que trasladar para una balística de campo en la ciudad de Jalapa, a la Dirección de Servicios Periciales. Entonces, ese traslado es una cadena de custodia, el oficial tal
¿quiénes son los que van a participar en la cadena de custodia? Todos los que son autoridades. Eso es muy importante, sobre todo ya cuando se puso acá. No lo podría llevar entonces en este caso dado a lo mejor el chofer de Juan Pérez, que no tiene nada que ver con la fiscalía, porque él no tiene legalidad, y ese es el punto fuerte de la legalidad, para poder llevar ese indicio. Tiene que ser por parte del personal de la Policía Ministerial, servicios periciales, o en el caso alguien administrativo, para efectos del traslado. Entonces ya lo llevan a la criminalística laboratorio, y la criminalística laboratorio ya lo recibe el perito, en este caso si es un perito, un técnico, a veces son ingenieros, a veces son químicos, médicos, legistas también, como lo llamamos, que es muy diferente a la figura del policía científico, por eso para no confundirlos muy aparte, entonces él hace el estudio, la valoración, la balística, la prueba de horizonato, la prueba de trayectoria, cualquier otra cuestión que le hubiéramos pedido, la mecánica con respecto a esa arma de fuego. Y pues entonces ahí donde viene ese dictamen que va a arrojar él por parte de su experticia en criminalística laboratorio, y posteriormente esa arma, también por ejemplo en el caso de los medios de prueba, si le van a hacer una prueba de fosfatasa ácida, se le tiene que dar parte a la defensa porque se le tiene que dar el uso a la voz por si se necesita. Acuérdense que hay un principio de igualdad. En el caso dado de que sepas, este medio de prueba se va a hacer esto, y a lo mejor es una prueba que no va a poder hacer, se le va a hacer un estudio y se puede destruir, como en el caso de la sangre, donde se puede hacer la prueba o restos biológicos, como el de la fosfatasa ácida con lo del semen, y pues a lo mejor este medio de prueba pues ya no va a quedar tanto lo suficiente para poder volver a hacer otro, y entonces se le da el uso de la voz a la defensa para, en lo que su caso quiera, oye, hazle este estudio, hazle esto, antes de que se pierda. Entonces ya tenemos esa criminalística de laboratorio, se va a volver a incorporar ese medio de prueba, ya terminé, ya usé el arma, ya la usé en el sentido que ya la usé para la balística, ya inspeccioné lo de las huellas dactilares, ya chequé lo que viene siendo el surco con respecto a la balística para ver si no coincide en el sistema, se llama AFIS, creo que se llama, el sistema eso, ya chequé, ya verifiqué ciertas cuestiones con respecto a la criminalística laboratorio. Ok, ya esta arma ya no la voy a ocupar más, se vuelve a regresar otra vez al almacén de evidencias, nuevamente en cadena de custodia, y hasta que pues, propiamente el fiscal la vaya a desahogar en audiencia de juicio oral y ya posteriormente la vaya a liberar. Eso estamos hablando en el caso de objetos que sean movibles, pues entonces ahí es donde va a dar esa que viene siendo que libero el medio de prueba. El medio de prueba, la defensa, hay algo más que hacer, ¿no? Libera el medio de prueba. Mientras eso no pase, todo eso tiene que tener la cadena de custodia para que se venga dando el principio de la autenticidad y, como les había dicho, legalidad y licitud cuando estamos manejando esos medios de prueba. Es importante donde manejamos todo lo que viene siendo la cadena de custodia. Porque antes lo teníamos incorporado en lo que venía siendo el IPH, hasta el nuevo IPH que cambió el año pasado, ya es el que tenemos hoy definitiva, y en este caso ya tenemos esa herramienta que viene siendo la cadena de custodia en vía nacional, donde tenemos todos esos anexos, donde va a venir dando la trazabilidad de los medios de prueba, la recibe, en qué estado se encuentra, sobre todo para efectos de lo que viene siendo ese procesamiento para la criminalística laboratorio, traslados tanto a los almacenes de evidencias como a los juzgados correspondientes. Es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ser una autoridad, y toda en el ámbito de procuración de justicia o en el ámbito también de lo que viene siendo prevención del delito, contamos con lo que viene siendo el QUIP, exámenes de confianza, y con todo esto es lo que viene sustentando la legalidad y sobre todo la licitud en nuestros medios de prueba. Posterior, porque también tenemos que tener pues esos mensajes en los cuales van a ser debidamente recolectados, procesados y transportados. Aquí este ejemplo de la cadena de custodia. No es muy complicado, realmente es un formato muy administrativo. Desgraciadamente tengo un error muy grave, porque pues tú ya lo ves muy normal, porque tú ya lo conoces, y desgraciadamente a veces, pues, espérame, se pone como es una publicidad. Por eso, el problema de la cadena de custodia, sobre todo a veces cuando me dicen, oye, ¿manejas el tema de la perfilación criminal? Sí.
pero me gustaría aprenderlo, me gustaría un taller. Pues sí, pero mira, la perfilación criminal, como la manejo yo, prácticamente va hasta posteriormente, después de la cadena de custodia. La cadena de custodia es casi lo último en lo que estamos hablando en la criminalística de campo, porque primero hubo un primer respondiente, hubo un delito, un primer respondiente, una preservación, una recolección de esos medios de prueba, una valoración para que fueran evidencias puestos en cadena de custodia. Y pues es lo que le digo, cuando tú vas a hablar de una perfilación es porque conoces todo lo que viene siendo la licitud, legalidad y autenticidad de los medios de prueba y cómo se procesan en el lugar de los hechos. Eso es lo que vemos a veces de la ciencia ficción, que como Silencio de los Inocentes, que yo le veo los ojos a Charles Mason y que no sé qué tanto rollo, pues eso solamente existe en la ciencia ficción forense que se ven en las series de televisión o se ven en las películas, porque realmente en la vida real, y conozco muchos perfiladores criminales, no existe, al igual de esas cosas fantásticas que se ven. Esto realmente tiene un medio de prueba que es tasado, que tiene una sustentabilidad en su legalidad muy fuerte, que cuando el juzgador en su caso advierte de que hubo una violación muy grave, pues prácticamente el medio de prueba se te cae abajo. Imaginémonos que es el arma, que es el cuchillo, cosas muy fuertes que hemos visto a veces en audiencias y que pues no por dolo de la fiscalía, también depende del trabajo que se haya realizado por parte de ese primer respondiente. Entonces, desgraciadamente, como vuelvo a recalcar otra vez, el trabajo en este caso en el sistema penal acusatorio de las policías o de los primeros respondientes es muy importante cuando estamos hablando de lo que viene siendo la cadena de custodia. Con ellos no podría platicar como estoy platicando ahorita, porque tendríamos que bajar un poco más el lenguaje, entender qué viene siendo estos conceptos para poder aterrizarlos. Otra de las maneras que tenemos es donde esa cadena de custodia cuando descubramos el lugar de los hechos. Cuando se rompe, cuando se modifica o se altera y se pierden los indicios, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues entonces tenemos que ver como juzgadores también, porque pues en cierta manera el fiscal es un juzgador, si hubo por parte de esa autoridad. Si hubo dolo en el caso, en el desconocimiento de que fue involuntario, que a lo mejor pudo haberla roto, pero en el caso de que sabemos que hubo un dolo, por ejemplo, obtener una confesión a través de la tortura, pues ni siquiera es un dolo, es un delito, se inicia de oficio. ¿Por qué? Porque si yo como fiscal me entero a través de la declaración que él pueda tener en la que esta persona pues me dice, fui torturado, y ojo, porque la tortura no quiere decir que sea física, también pudo haber sido una tortura psicológica. Por eso en la parte de lo que viene siendo el grupo interdisciplinario, también se conforma por psicólogos, donde ellos van a también ver para el protocolo de Estambul si esta persona está alterada, cuál es el grado de alteración y poder definir para darle después al juzgador la evaluación si esta persona fue torturada realmente. Entonces, son cuestiones de que lo estamos manejando y que si no se cuidan debidamente, pues no solamente se está cometiendo la destrucción del medio de prueba del punto de vista legal, sino también un delito que es muy cuestionado a nivel internacional, porque todos nos regimos también con lo que vienen siendo estos tratados internacionales, como el protocolo de Estambul. ¿Qué responsabilidad va a tener? Pues tenemos una responsabilidad penal. Cuando los servidores públicos alteren dolosamente, como les había dicho, los indicios serán indiciados como por responsables. ¿Qué hago si no lo hago? Pues entonces yo también seré parte de la fiesta. Porque imaginémonos que esta persona lo traen ante mí como una persona que cometió un delito. Yo lo entrevisto y la persona pues me dice, oiga, pero me torturaron, me golpearon, me torturaron psicológicamente. Automáticamente tengo que iniciar carpeta en contra de las autoridades responsables que presentaron las autoridades aprensoras, y en este caso tanto servicios periciales en su área de psicología o de médico legista van a dictaminar el grado de las lesiones o la afectación psicológica que pudo haber tenido. Y en su caso, pues yo tendría que ejercer también, porque si yo llego al juzgado y esta persona declara eso ante un juez y me pregunta el juez, ¿y tú qué hiciste? No, pues no hice nada. Pues bienvenido, porque ahora también tú te vas en el mismo paquete junto con el policía apensor. Entonces, y esos medios de prueba que pudiste haber obtenido por la confesional o por todo lo que tú puedas tener en tu carpeta no van a tener ninguna validez. Entonces es muy importante. Oiga, pero pasa eso también. Si la persona en su uso a guardar silencio no lo declaró en audiencia, pues ahí no podría tener, pero no lo declaró ante la unidad,
pues yo no podría obligarlo a declarar, como bien lo saben. O sea, él puede reservarse su derecho porque la fiscalía se tiene que aportar los medios de prueba en los que estamos obligados. Y entonces esta persona pues lo dice ante el juez, sí, señor juez, pero pues en su momento la persona se le dio el uso de la voz, tanto en la unidad, y él no manifestó ni que fuera torturado psicológica ni mentalmente. Yo no puedo obligarlo también a declarar. Aquí obra en constancias y pues aquí lo está diciendo, entonces se le da parte a la unidad para que inicie una carpeta en paralelo en contra de las autoridades aprensoras y se sigue llevando en este caso. Entonces son cuestiones que son de amplio espectro en lo que viene siendo la litigación, derechos humanos, legalidad, y la licitud, como ya lo vimos, se maneja en otro apartado. La responsabilidad administrativa también, cuando fueron alteren por negligencia, pues serán sujetos al procedimiento, a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, no solamente federal, también estatal, porque también hay en el Estado de Veracruz y en todos los estados, en todas las fiscalías, cuando una persona altera o destruye los medios de prueba. ¿Quiénes son las autoridades competentes en la cadena de custodia? Pues la policía. ¿Por qué? Porque él tiene la preservación del lugar de los hechos como primer respondiente. Y ojo, porque todos pensamos que es el perito, ¿no? La policía también. La policía, por ejemplo, hubo un tiroteo, no hay ningún muerto en el lugar de los hechos, se encuentran armas o se encuentran objetos, ellos lo pueden poner en cadena de custodia ante la unidad sin necesidad que lleguen servicios periciales, pero se supone que ellos tienen que tener también ese conocimiento en específico de todo lo que estamos hablando hoy. Si no lo tienen, pues difícilmente van a poder darle esta legalidad a esos actos que ellos emanen y podrían contaminar los indicios, arrastrando la mismicidad, y pues entonces ahí vendría un grave problema. Los peritos en el procesamiento de indicios, que ellos ya tienen una formación muy especializada, sobre todo el que es el perito en criminalística de campo, que ya sabe cómo es la preservación, la recolección, la fijación de la secuencia fotográfica, la planimetría y todas estas circunstancias que van a poder plasmar en sus dictámenes para posteriormente esos indicios que encontraron, como bien dije, indicios y los transforman en evidencias, pasan como medios de prueba en cadena de custodia, pues van a tener los efectos correspondientes cuando nos encontremos en juzgado para poder desahogarlas por parte de servicios periciales, perdón, por parte de la fiscalía, o en el caso también dado de la defensa. Y el fiscal, que es el que entrega los indicios al almacén, bueno, se le entregan y pues tenemos que esos indicios pues están a resguardo del fiscal hasta su posterior liberación pues, en la audiencia. Pero ojo, no quiere decir que sean de él propiamente, no tenemos el monopolio de la acción penal, porque también puede haber por parte de la defensa, oye, tú tienes este indicio, ajá, ok, yo traigo aquí mi perito, quiero que se haga una prueba, en este caso del arma, por mi perito. Ok, no quiere decir que con esto se le da al perito que él trae, porque no la autoridad en la cadena de custodia, se hace el estudio que se tenga que hacer, pero también en presencia del perito colegiado por parte de la fiscalía, para que no se vaya a destruir ese indicio, para que no se vaya a perder, a alterar por parte también del perito, ser por parte del abogado de la defensa. Tiene que tener esas circunstancias. Y ustedes, si se dan cuenta, es demasiado tema y muy importante cuando estamos hablando como fiscales, como abogados, de penalistas, y es tema de mucho de dónde cortar, porque y me ha tocado penosamente muchos abogados en algunas audiencias, no conmigo, que lo he visto en algunas audiencias de otros compañeros, que solamente es que esa prueba no tiene validez. Ajá, ¿y por qué no tiene validez? Porque no tiene validez, espérame. Y es muy penoso cuando a veces conoces todo esto y pues a ver, dime, legalidad, licitud, autenticidad, porque sí, es que es súper abundante, prueba irrelevante, prueba, sí, es otra cuestión, pero aquí esta parte toral la más importante. ¿En qué parte no se dio? Entonces, solamente alegar por alegar, no, tenemos que también tener en base a qué. Y el juez, cuando le empiezas a dar el grado de razonabilidad, porque esta prueba no puede tener esa validez, pues es donde llegan las máximas de la experiencia con respecto a su valoración. Entonces, sí es muy importante. Y como bien había dicho, si bien es cierto, el fiscal no es el experto, tal vez en la criminalística de laboratorio, en la criminalística de campo, para eso tiene sus peritos y en el caso de la defensa también tiene sus asesores forenses. O más que nada, pues empaparse de esta materia, porque a mí me gusta, por ejemplo, si voy a desahogar un dictamen pericial, conocer cuál es el trabajo del perito. Si bien es cierto, el fiscal es el director de la investigación, pues también tiene que conocer cuál es el trabajo de él y cuál es el trabajo de la policía ministerial, de la criminología, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué,
cuál es el trabajo del perito de campo, cómo es que se deben de hacer los protocolos, cómo es lo que es una secuencia fotográfica, para qué efecto sirve. Todo eso tiene la virtud de que cuando estamos en una audiencia es un arma que muy bien usada, pues bajo el convenio del juez, pues es donde llega el resultado de una vinculación, o en el caso de la defensa, que no hay una vinculación. Aquí me voy a meter, ya no me quiero meter tanto porque estaríamos hablando de esta parte ya más que nada para mis ahijados, los policías municipales, los policías estatales, las fuerzas federales y también los del ejército de la SEMAR. Estamos tratando de por qué es importante cuando estamos hablando de ellos, aterrizarlo en el IPH, en esta parte muy importante, porque también en el IPH viene una parte de la cadena de custodia sobre respecto a los medios, cómo fueron obtenidos, y en la cadena de custodia, como lo vimos como lo vimos para que tengan, en la cadena de custodia de la Guía Nacional, pues esta es la parte administrativa, pero sí también tenemos que tener ese concepto en el informe policial homologado. ¿Quién va a ser el primer respondiente? Que esa es otra cuestión de otro tema muy largo y muy interesante. ¿Qué facultades tienes para efectos de la legalidad como autoridad? ¿Qué tienes que tener? Entonces son cuestiones que son un poquito extensas. Esta prácticamente es la última fase de eso, la cadena de custodia, cuando ya estamos poniendo sus medios de prueba y estamos hablando en el concepto de las autoridades preventivas, las policías investigadoras, pero sobre todo como parte del litigio que somos nosotros, tanto de la Fiscalía como la Defensa, pues tenemos que tener muy en amplio estos conceptos porque son los que nos va a hacer valer cuando nos encontramos en una audiencia. Por eso hace rato se me hizo raro cuando estaban los chiquillos, no sé si a lo mejor ya eran personas grandes, pero cuando este tema lo tocamos, sí es un tema que no es muy divertido, es un tema que no es muy así como lo vean en la criminalística, en la esta, pero es un parte muy importante, porque es como les digo, o sea, a mí no me importa qué tanto me puedas contar y qué tanta fantasía cuando estamos hablando en la criminología o en la criminalística, es cómo lo vas a incorporar. O sea, tienes esto, ¿cómo lo vas a incorporar en la audiencia? Porque al final de cuentas, pues solamente que esté mal por la contraparte, como decimos acá, pues que no vayan a meter las manos, pues no habría problema. Pero si es una defensa técnica que tenga nociones de esto, pues objeción, su señoría, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo lo incorporó? Hay una violación flagrante ahí conforme a los protocolos de recolección de la cadena de los indicios. Una cadena de custodia fue rota. Esta persona, ¿quién figura en la cadena de custodia? ¿Esta es policía? ¿Quién es? Aquí no está definido. ¿Dónde se encuentra su quip? ¿Por qué esta persona lo trasladó? O sea, esta persona y esta solicitud de la Comisión Bancaria, ¿de dónde está motivada? ¿Dónde está fundamentada? ¿Cuáles son los hechos para poderlos? O sea, son cuestiones muy importantes, muy delicadas, muy especializadas como un cirujano. No puede ser siempre un médico general, también hay que ser un cirujano y poder atacarlas. Entonces, es un tema muy de la mano de materia de amparo, de garantismo y sobre todo de la criminalística de campo en el caso de que estamos viendo ya en los conceptos de esos medios de prueba físicos. Voy a dejar aquí, esta es les voy a dejar la presentación, por mí no hay ningún problema, no tiene fotos ni nada de muertitos ni nada, como que nosotros sí no podemos. Son mis contactos con respecto al Facebook, y pues ahorita en este caso, pues hay algunas preguntas que por lo general me gusta un poquito más tocar el tema un 3/4, mitad de esto, porque en las preguntas es donde viene más de la información, eso es lo que abordamos en un taller. Y pues más que nada, pues mi agradecimiento sobre todo, maestro Holguín, y pues una disculpa también por la tardanza y pues la cuestión de los chiquillos ahí que pudieron haber entrado a causar este inconveniente. Por mí el problema es parte del trabajo, no todo puede ser perfecto. Lo importante es que estamos los que debemos de estar y que pues se haya dado un poquito ese conocimiento básico sobre lo que es una cadena de custodia, para que posteriormente y ojalá pues no sé, a próximas fechas que regresáramos a esa nueva normalidad como la teníamos antes, más o menos conocida, pues tengamos ese contacto físico en esos talleres, en esos cursos que antes existían y pues ahora sí plasmarlo de una manera personal y pues que ya le puedan ustedes también sacar provecho, porque el conocimiento también es para comer, no nada más para ciencia ficción forense, como les llamo, o
cosas de fantasía, porque con esto vamos a ir a nuestros litigios de una manera muy segura en qué es lo que están hablando por parte de la Fiscalía o de la Defensa. Maestro, le dejo el uso de la voz y ya sea si se le da el uso de la voz a la persona o por vía del chat para poder ver esas preguntas que se van a tener. Por mí no hay ningún problema, lo siento por lo del tiempo, nos extendimos tal vez un poco, pero No, pues no estamos te, en la mejor expresión. no te preocupes, mi querido amigo, todo muy excelente. Yo creo que los participantes no están para nada descontentos, al contrario, muy buena la charla, muy buena la ponencia. Tengo solamente dos preguntas, las voy a leer a menos que alguien levante la mano y quiera expresar algún otro punto de vista, pero la primera pregunta que tengo aquí, maestro, es de Agustín Velázquez Herrera. Dice Agustín: las pruebas documentales obtenidas dentro de una revisión efectuada por la autoridad fiscal, y pone entre paréntesis auditores, ¿cómo se tiene la seguridad jurídica de que existió una legal preservación de la misma y cuál sería el protocolo de la cadena de custodia? Gracias, dice. Ok, para expresar fiscal, estamos hablando fiscal de la fiscalía, ¿verdad? Porque también podría pensar en más en materia aduanal, porque yo trabajé en el Servicio de Administración Tributaria, pero si va por el ámbito de eso, pues tenemos una prueba documental, no sé, a lo mejor hubo un registro a una empresa y estamos hablando de un delito patrimonial, fraude o no sé, cualquier otro tipo del supuesto que se dé, o a lo mejor hasta un delito de un secuestro y hay documental que se puede encontrar dentro de una empresa o de un lugar de los hechos o Está del lugar hablando de la imagen. está hablando del SAT, de las revisiones que hace el SAT, de las pruebas documentales. Eso. Pues mire, el otro, este martes no, pero si me sigue ahí, tenemos un programa con el maestro Israel que es de amparo, es buenísimo, y estamos conformándolo como si fuéramos ahora sí la película Los Cazafantasmas, se llama Alta Especialidad, es un programa de radio. Cada uno es un experto en su tema, así como lo mismo de la película, uno es el científico, eso a mí me ataca la parte de la criminalística y criminología, y ahí tenemos un maestro que es inclusive uno de los mejores aquí en Veracruz y a nivel nacional también en lo que es derecho fiscal, porque ahí tiene su eso, pero si estamos hablando en este caso de fiscal, que me imagino por la intervención de una autoridad, por ejemplo, no sé, en el caso de una agencia aduanal, yo trabajé en el Servicio de Administración Tributaria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá ya tiene un buen tiempo, y también en Tampico, Tamaulipas, y por donde yo podría más o menos suponer, pues también cumple los mismos requisitos, o sea, no porque sea fiscal, quiere decir que también no se rija bajo la cadena de custodia, porque a lo mejor hay documental que puedan tener no solamente de manera escrita en documentos, sino también de manera electrónica por parte de medios, computadoras, algunos servidores, y es ahí donde también hay un protocolo por parte de la autoridad que va a extraer o va a preservar. Sería, a veces, perdón la palabra, pero es estúpido porque a veces hay policías que no tienen idea y desconectan la computadora y la computadora se le roban los datos o tratan de manipularla y la computadora puede tener un programa, no break o puede estar hackeada para que si tú tratas de poner tu cuenta o puedes tratar de manipularla y no se da cuenta la computadora es que eres tú como usuario, que eso, por ejemplo, hay vehículos, bueno, es que luego se me pierde, me extiendo mucho, la computadora se borra, ¡pum!, como los vehículos, por eso es que esos vehículos ya no funcionan de esa manera porque se agravó el delito. Cuando sí se acuerdan que antes había vehículos de biosensores que te detectaban cada cuando frenabas y si alguien aguardaba el vehículo y no eras tú, el vehículo se apagaba. Pero ¿qué pasó con esto? Que después se llevaban el vehículo contigo y ya se transformaba en secuestro de fuerza, aparte que te robaban el vehículo. Entonces, por eso le quitaron ese sistema. Pero si tú no conoces, por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo los medios electrónicos, corres el riesgo de perder la información. En el caso de la documental no le veo tanto problema porque estaríamos hablando de un indicio físico y en ese caso pues sería una preservación idónea. ¿A través de qué? Pues de cajas o de un embalaje correspondiente, pero lo importante es dónde van a resguardar esos indicios, porque la verdad es que me ha tocado casos donde veo que en los juzgados, por ejemplo, guardaban expedientes y los ponían en un lugar que venía una lluvia y no era un lugar idóneo y pues todo el expediente se mojó, se perdió, se apulilló, se quemó, se destruyó de manera, una vez nos tocó no digo dónde, pero que se habían perdido varios procesos, no procesos, eran del sistema anterior,
cajas de tomos, porque había una cochinilla que le llaman así, es un insecto, y se tragó prácticamente todo el papel, lo dejó imposibilitado. Máxime que se acuerdan que antes se usaba ese famoso papel cebolla, que ese papel cebolla es una delicia para los insectos, entonces pues se perdía todo eso en medio, porque el problema va a ser que esos medios de prueba después los vayas a incorporar en una audiencia, y pues discúlpeme si lo recolecté bien, pero ahora que lo traigo aquí, pues está destruido, no fue preservado. Lo más probable es que la defensa va a aumentar de que pues fue manipulado, fue destruido intencionalmente con dolo por parte de la fiscalía, y pues ya imaginémonos el juez que en el uso de las máximas de la experiencia pues le va a dar la razón también a la defensa. Por eso es muy importante tener ese concepto de los protocolos de preservación en el lugar de los hechos, de esos indicios, para ser turnados en cadena de custodia, y distinguir en lo que viene siendo pues indicios físicos, indicios electrónicos, y en este caso también de pruebas documentales. Si es en ese concepto, también se rige bajo el mismo principio de lo que viene siendo una cadena de custodia, como los objetos físicos, como un arma, como un cuchillo. Por supuesto, el embalaje es diferente, no podría ser una biológica, porque estaríamos hablando del contenido más que el vinculante de una huella dactilar, y sería pues, una cadena de custodia en una caja, en cajas selladas, cajas idóneas, y sobre todo almacenados en un lugar idóneo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, posteriormente, ¿a dónde viene la cadena de custodia? Todo eso se puede hacer una pericial contable. En este caso, van a hablar así, el perito en contabilidad por parte de la fiscalía viene y analiza esos números, analiza esa estadística, analiza esa contabilidad, y ya rendirá su dictamen conforme a lo que sea la necesidad del fiscal que lo haya pedido. Pues eso sería un poquito la respuesta, pero espero que haya podido, pues... Muchas gracias. Hay una última pregunta, maestro. Dice, en los delitos llamados de cuello blanco, esta pregunta la hace Alberto Corona, ¿qué tipo de evidencia se maneja y existe la figura de cadena de custodia? Híjole, me la pone complicada porque que es un delito de cuello blanco. Sí. O sea, que es un delito de cuello, o sea, que un fraude, no sé. Podría ser. Normalmente son los que cometen los altos. O sea, los delitos de corrupción, de eso. Exacto, sí. Normalmente los dirigidos a quizás a servidores públicos, funcionarios, altos mandos, ¿me explico? Claro que existe la cadena de custodia. En ese caso, vayámonos a los casos de, me imagino, cuando fue un exgobernador de aquí del estado de Veracruz, precisamente, se acuerda que llegaron con todos sus tomos, van en una cadena de custodia. O sea, no importa el tipo de delito, la cadena de custodia existe en todos los delitos. ¿Me entiendes? Desde el robo, ¿por qué? Porque a lo mejor en el robo esta persona pudo haber dejado un indicio, dejó una huella, dejó sangre, que posteriormente va a ser analizada y vinculada por parte de un fiscal con un presunto responsable. Al igual también, imaginemos que hay un desfalco, no sé, ¿cómo le llamamos nosotros? No sé, el ORFIS, en el caso de aquí del Estado, es el que analiza tal cuenta y se da cuenta de que pues faltaron todo eso. Empieza a haber una cadena de custodia desde el momento que intervienen. Por ejemplo, yo creo que va de la mano de esta misma pregunta, de los, ¿cómo se llaman? De los libros, de los almanaques. Es que no estoy muy metido en lo que viene siendo derecho. Todo eso que vaya a poder decirte, bueno, hay un delito porque hubo un desfalso, aquí está la contabilidad, esa contabilidad tuvo que haber sido puesta en cadena de custodia. A mí me ha tocado varios delitos patrimoniales donde, por ejemplo, las empresas denuncian los socios, y entonces nos presentan todo lo que viene siendo la pericial contable, y esa pericial contable y nosotros la mandamos a su vez a la criminalística, en este caso pues de laboratorio, pero no quiere decir que va a ser como lo manejamos un científico, porque también un perito puede ser el contador, puede ser alguien que tenga la experticia en ese tema, un artista, por ejemplo, en el caso de una evaluación o todo esto, y de valorar una obra o otra cuestión, y él va a ser el que va, en este caso, a proporcionarnos el dictamen. Ok, fue desfancado tanta cantidad de dinero, fue por esto, a través de la experticia, porque no por yo ser, imagínense, por yo ser fiscal no quiere decir que yo conozco de todo el tema. Tenemos nuestros asesores forenses o nuestros peritos, y en el caso de la defensa, pues los asesores forenses, pero se rigen bajo ese mismo principio. Si son medios electrónicos, tiene un protocolo con respecto a la cadena. Tengo ese manual, desgraciadamente, el año pasado, por abril precisamente, iba a venir Oscar, me había mandado una caja de 30, todos los compraron por lo general agentes del Poder Judicial Federal. Se me vendieron todos los manuales,
lo que es sobre un manual de cadena de custodia, de criminalística y de todo esto que están, inclusive en ese manual se lo presté a la fiscalía porque también veníamos mucho con respecto a lo de los almacenes de indicios y todo este rollo, las medidas y todo esto, van muy avanzados allá en Colombia, la verdad que mi respeto, yo pensaba otra idea y la verdad que me llevó una sorpresa. Y pues cuando empezamos a ver todo este tipo de situaciones, pues lo plasma él muy cómodamente y muy sencillamente en su manual. Y ahí es donde viene cómo es que vamos a procesar, porque ese es el problema. Si no estás muy afecto con este tipo de conocimiento, pues corres el riesgo de que te vayas a sentar en una audiencia y a decir cosas como que no tienes conocimiento y la contraparte, en este caso un fiscal o peor aún, una defensa que sea técnica y que conozca este ámbito, pues sí te hace quedar muy mal ante un juez cuando no sabes distinguir entre lo que es un indicio, una evidencia y un medio de prueba. Y todavía te lo hacen valer ahí. Entonces, se rigen bajo ese mismo concepto. Tanto la pregunta anterior, si son medios físicos, tiene un protocolo de preservación y de cadena de custodia. Si son medios electrónicos también. Si son medios biológicos también tiene su protocolo. Pero sí, o sea, la definición de cuello blanco no existe, no está tipificada. Pero si vamos a corrupción, si vamos a fraude o ese tipo de delitos, también existe la cadena de custodia. En todo el catálogo de delitos existe la cadena de custodia. Y sobre todo es que a lo mejor lo que cambia es pues, la pericial. En algunas será criminalística laboratorio, en algunas tendrías que tener un perito, por ejemplo, un perito contable, un perito en topografía. Vamos más allá, por ejemplo, ahorita que se acaba de reformar y que tuvimos la entrada de nuevos delitos, como los delitos en contra de los animalitos, las mascotas, de estos delitos, pues a lo mejor no tenemos un médico forense, un médico legista, pero se tendrá que formar o se tendrá que nombrar a un perito que viene siendo un médico veterinario. Y también cuando a él se le nombra, pues aunque no sea una autoridad, se le pone en cadena de custodia. Inclusive vamos más allá, también hay cadena de custodia, que eso lo había visto en Colombia, cuando por ejemplo ingresa una persona, esta persona ingresa al hospital por herida de ala de bala, y entonces se encuentran la ojiva alojada dentro del cuerpo de la persona, o cualquier objeto, un cuchillo, no sé, cualquiera. Entonces allá empieza la cadena de custodia desde el que el médico privado o público lo está poniendo. Aquí en el caso de México no, pero empezaría cuando el médico lo pone a disposición en este caso, de la autoridad, del Ministerio Público, de la Policía Ministerial. Desgraciadamente volvemos al caso de que si el perito, en este caso el médico particular o el médico particular o público, hablando un médico de un hospital, pues no conoce también muchos conceptos de la preservación, podría destruir o alterar ese medio de prueba de una manera no dolosa, porque pues él va a argumentar, discúlpame, pero yo no soy médico legista, yo no tengo conocimiento de criminalística de campo, yo no sé si se pierde esto, yo solamente sé de medicina. Y mi trabajo es preservar la vida de esta persona como de lugar, y aquí está esto lo encontramos y ahí está. Ok, entonces esas son cuestiones muy específicas que hay que a veces estudiar para poder definir esas, pero a dónde vamos, cuello blanco, cuello negro, cuello azul, cuello dorado, cuello gris, cuello verde, cuello guinda o de cualquier color, la criminalística se aplica igual y lo que viene siendo el principio de la cadena de custodia. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer de manera abierta, no pasa nada. Yo creo que ya no están las personas que estaban ahí haciendo esos actos, obviamente, y para pues, poder terminar sobre todo el tema, si hay algo más que deseen que se podría redundar, pues adelante, por mí no hay ningún problema. En fin, que tengo todavía 12 minutos antes de que entre al trabajo nuevamente. Ahorita estoy en mi hora de descanso, mi hora de comida, pero aquí estamos con todas las ganas para poder aportar un poquito, un granito. Muy bien, maestro Eric. Pues parece ser que ya no hay preguntas. Vamos a darles un reconocimiento. Le vamos a pedir ahí al staff que comparta el reconocimiento del maestro Eric, por favor, para darle su reconocimiento. Muchas felicitaciones. Se están poniendo aquí los participantes por su ponencia. Pues a nombre del Grupo Holguín, maestro Eric, estamos agradecidos por su valiosa intervención pues en nuestra semana jurídica. Déjenme ver aquí, porque aquí está. Bueno, a nombre del Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, otorga la presente constancia al maestro Eric Antonio Salas Azuara,
por su valiosa participación como expositor en la Semana Jurídica con el tema legalidad, licitud y cadena de custodia. Y bueno, firma su servidor en su carácter de director del instituto, y vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo a lo largo de la semana. Si le puedes activar los micrófonos a los participantes, por favor, para que le demos un fuerte aplauso a nuestro expositor. Y bueno, si le puedes abrir ahí el... Muchas gracias, muchas gracias. Mira la intención. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está, maestro Eric. Los participantes muy agradecidos por su ponencia, y pues vamos a pedirles aquí al staff que ponga la lámina de los diplomas de nuestros participantes. A ver, por favor. Y pues antes que nada, muchas gracias. La verdad que muy noble lo del aplauso. La verdad que me da una experiencia porque acabo de estar con un primo que estaba contando que vino de España, y como está lamentablemente cerrado el Tajín, pues no pudimos entrar a las ruinas, pero salieron los voladores de Papantla, y terminando ellos algún espectáculo pues, místico y muy hermoso para los que lo conocemos. Pues sí, se quedaron todos impávidos. Yo creo que no sabían, empiezo a aplaudir, los demás aplauden. Y ellos pues muy agradecidos. La verdad que me da mucho gusto que les haya gustado el tema, pero sí les quiero hacer el hincapié de que hay que seguir capacitándose. Esto solamente fue un aperitivo, un entremés. Tienen que seguir porque es un tema muy delicado, muy importante en este nuevo sistema penal acusatorio. Y pues más que nada me da gusto por la labor también que tiene maestro Guerra por esto, de una manera desinteresada, de que estas clases son gratis. La verdad que es muy difícil a veces para la gente trasladarse o tener el conocimiento directo como alguien que pueda manejar este tipo de conocimiento como su servidor, y pues de hacerlo de esa manera tan desinteresada, pues adelante, yo me motiva. La verdad que somos del mismo estado, quienes no son del mismo estado pues también son bienvenidos, y muchas gracias sobre todo por ese reconocimiento que lo vamos a tener colgado aquí en nuestra pared de la cajita de Lego, como le llamo a la oficina aquí en su casa en Tempoal, Veracruz. La oficina del yo, como decía mi exnovia, pues ahí estamos, un recuerdo más, y sabemos que tenemos unos amigos y unos buenos colegas aquí en el sur del estado, allá en Coatzacoalcos, y pues me da mucho gusto haber participado con ustedes. Muchas gracias a ti, maestro, y las puertas del instituto están abiertas para posibles y futuras conferencias, ¿no? Así también pues les hago la invitación. Estamos para lo de ese programa que se llama Alta Especialidad. Está por el maestro Israel Sánchez, que es uno de los mejores en amparo. Pues yo estoy como su servidor también. Está también un compañero fiscal, el licenciado Luis Javier de la Rosa, de la Fiscalía de Tamaulipas, compañero, y el maestro Jaime Guevara Paz, que él es el que precisamente también del estado de Veracruz, que maneja en lo que viene siendo el área de derecho fiscal. Este programa de alta especialidad son los días martes, y pues en la página del Facebook que se llama Yes Intelectual, les voy a poner en ese, pues nos pueden seguir. Buenas tardes. Permítanme nomás tantito. El audio. Sí, Yes Intelectual. En esta es la página que la pueden encontrar en el Face, ahí donde lo van a estar pasando los martes. Es de 5 de la tarde, es una hora que dura, y pues ahí van a tener muchas dudas. Ahora sí, para que los que están en el manejo del derecho fiscal, conocerlo ahí con el maestro Guevara. Pero pues en lo de la cadena de custodia, ahí sí, no hay vuelta de hoja, es lo mismo en este caso que se les acaba de comentar, pero por los que tengan esa especialización y ese interés en la criminalística, en proceso, investigación ministerial, en la litis, en derecho penal o en el materia del amparo, que también es muy importante, pues está abierta la invitación. Y pues muchas gracias antes que nada, y sobre todo por este reconocimiento que es muy bonito y sobre todo muy apreciado por este servidor. Muy bien, gracias, maestro. Ya nada más para finalizar, denme 2 minutitos a todos los participantes. Se les va a hacer llegar su reconocimiento por correo electrónico, y también quiero felicitar al grupo de staff del grupo del Instituto de Capacitación
Esto es este es el equipo que conforma Grupo El Instituto para efectos de hacer posibles estas transmisiones de manera gratuita y que ustedes puedan ir pues, tomando, ¿no? En la modalidad en línea. Y los invito a la próxima semana jurídica, pero la hemos denominado la Semana del Contador. Si me pones la imagen, por favor, Semana del Contador. Todos sabemos que el Día del Contador es el 25 de mayo, pero nosotros la estamos haciendo una semana antes. Son charlas completamente gratuitas. Si me pones la imagen, por favor, de nuestros expositores que estarán del 17 al 21 de mayo, ya para finalizar. Pónganme la imagen, por favor, del 17 al 21. Es que estamos en sedes diferentes. Quienes están en los controles están en una sede y tu servidor está en otra sede. Así es como estamos funcionando, pero ya sabes que la tecnología de repente nos juega. Por favor, si me pueden poner la imagen del diplomado, de la Semana del Contador, por favor. Por ahí ya la habían puesto. A ver si la pones ya para finalizar. Bueno, estará el día lunes estará nuestro querido expresidente, en Facebook ya se ve, ok, bueno, aquí en Zoom no se ve, fíjense, por alguna razón o circunstancia, pero estará Jesús Aguilar el día lunes, estará también nuestro querido maestro Miguel Chanlati, el doctor Marco Antonio, estará una serie de colegas que estarán compartiendo en la Semana del Contador del 17 al 21. A ver, déjenme buscarla aquí en mi cel. Aquí está, ya la encontré. El lunes estará el doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar. Estará también con nosotros el doctor Jorge Arias Trujillo, de la Academia de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas. El martes estará el doctor Jesús Hernández Ibarra, de Morelia, Michoacán. El miércoles estará el doctor Jorge Álvarez Banderas. Y bueno, el jueves estará el doctor Miguel Chanlati Toledo. Y el viernes estará el doctor Marco Antonio Holguín Martínez y el maestro Carlos Méndez Cañaveral. En breve vamos a hacer una publicación para que ustedes puedan inscribirse. Es una semana completamente gratuita. Se le ha denominado Semana del Contador. Va a estar los temas muy interesantes. Y bueno, clausuramos esta semana jurídica, siendo las 5:57, ¿verdad?, de la tarde del día de hoy, 23 de abril. Y agradecemos al maestro Eric y a todos los participantes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la Semana del Contador. Gracias, compromiso. Hasta luego, maestro, muchas gracias. No, de nada, para servirle. Hasta luego.